Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que poner en valor la importancia que tiene el sector turístico y todo lo que le rodea en nuestra zona. Y no solo en el medio urbano, sino también especialmente en el medio rural o en ciertas comarcas donde prácticamente el 70% del PIB gira alrededor del sector turístico. Además, el turismo, que vertebra territorio, que fija empleo, crea empleo estable y de calidad, y que además de los grandes grupos, que no hay problema en hablar de ellos, naturalmente con los cientos de trabajadores que tienen, está compuesto también por autónomos, por empresas familiares, por empresas que toda la vida han estado trabajando de forma importante, de forma dura en el sector, y en ese sentido los tenemos que tener en cuenta. Además, el propio sector se ha ido adecuando al propio siglo XXI en cuanto a todas las nuevas normativas, las nuevas modas, todo alrededor de también la filosofía que parte ya no solo desde Europa, también desde el Gobierno de Aragón en cuanto a todo lo relacionado con turismo sostenible, turismo de calidad, y en ese sentido nosotros no podemos obviarlo ni dejarlo atrás. A raíz del COVID, pues la verdad es que ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis. Ese trastorno en la movilidad ha hecho que, de alguna manera, esa buena línea que estaba teniendo el sector estos años atrás, especialmente en Aragón, pues haya quedado de alguna manera trastocada, y en ese sentido, pues los ERTEs han impedido que el descalabro fuera a más. No solo a nivel del número de trabajadores, sino especialmente en cuanto al número de empresas. En el caso concreto de Aragón, contamos con 4.600 establecimientos turísticos y un total de 100.000 plazas aproximadamente. Hasta la fecha solo se han dado de baja en el registro de turismo un 0,2% del total, y este hecho puede deberse a que buena parte de los establecimientos están protegidos por los ERTE. Se estima que de los más de 15.000 ERTEs en Aragón, el 40% pueda estar basado en empresas de hotelería y hostelería, con lo cual, en ese sentido, nosotros, por todo lo suscrito y porque creemos que el ERTE es una medida que protege no solo a la empresa y especialmente también a los trabajadores, le pediríamos que aceptara la enmienda que proponemos para que pudiera salir a favor. Muchas gracias.